Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Me van a disculpar si a veces no hablo bien, pero acaba de aterrizar hace una hora, entonces estamos bien. Bueno, en primer lugar, los felicito que han podido lograr este congreso presencial. Es el primero que yo estoy haciendo en 1 año y medio y espero que nadie se contagie, que todos estemos vacunados. Con el bendito Delta hay que cuidarse. Entonces, lo que se me ha asignado en este taller de problema hipertensivo del embarazo es discutir si se justifica o no hacer un manejo conservador una vez que se ha diagnosticado a la paciente con una preeclampsia severa. Y eso es algo que hemos estado estudiando por mucho tiempo, sobre todo con el doctor Paulino Vigil de Gracia en Panamá. Les vamos a decir de algo de los estudios aleatorios que hemos realizado en Latinoamérica y espero que al final de esta conferencia, que ya no sé si tengo 15, 20, ahora 25 minutos, podamos alcanzar algunos puntos. Y para decirle que en lo que es una declaración no tengo ningún conflicto de interés de declarar, nadie me está pagando acá, nadie me subvenciona, ningún laboratorio. Todo lo que estamos hablando acá es puramente académico y basado en estudios que hemos hecho en el que no tenemos nada que ganar. Y les muestro esta diapositiva aquí porque la mayoría de la práctica que tenemos ahora en Filadelfia es una práctica de las mismas mujeres que ustedes atienden. Nosotros por muchos años, ya casi son 20 años, nos hemos dedicado a dar atención gratuita a mujeres hispanas que son indocumentadas, que llegan a mi ciudad, hay muchas dominicanas, y que no tienen acceso a seguro y por lo tanto ni siquiera tienen acceso a cuidado prenatal, cual para mí en Estados Unidos y en Filadelfia, que hay tantas universidades y hospitales de 4º, 5º nivel en que hacemos de todos los últimos avances, no poder dar un cuidado prenatal a una mujer que está embarazada, sea cual sea su condición legal, para mí es un crimen. Y ustedes entiendan eso acá en la República Dominicana, sobre todo cuando tienen gentes del país de al lado de Haití que cruzan la frontera y el tipo de problemas que existen en tratar de dar o no dar atención a estas mujeres, sobre todo cuando no hay recursos limitados. Y esta es mucha de la gente la que vemos todas las semanas. Entonces, estos son los objetivos que vamos a tratar de discutir. Primero, cómo diagnosticamos una preeclampsia severa o con elementos de severidad. Vamos a discutir la morbimortalidad materno-fetal en pacientes con preeclampsia, las ventajas o desventajas de un manejo conservador o lo que llamamos expectante versus un manejo agresivo o intervencionista. Eso quiere decir con interrupción inmediata del embarazo ante una preeclampsia severa. Vamos a discutir algo de nuestros estudios aleatorios y discutir el manejo pretérmino y después de la semana 34, o sea, un montón de cosas para discutir. Bueno, esta diapositiva del Lancet del último 2014, 2015, sigue diciéndonos que el problema hipertensivo en el embarazo todavía sigue siendo una causa muy común de muerte materna en el mundo y en Latinoamérica y en el Caribe es una de las principales causas, si no la primera, como en el 2010, es la segunda. O sea que hay que realmente entender esta entidad y todos los aquí presentes que somos especialistas, ese es un problema que lo debemos saber manejar, en que debe haber protocolos bien claros en qué se debe hacer, porque la vida de madre y niño dependen a veces de nuestras propias actitudes. Y no solo es un problema de mortalidad, pero también es de morbilidad, y tuvimos la oportunidad de trabajar con acá mi gran amigo, maestro de Colombia, de Cali, el doctor Edgar Iván Ortiz, en el que aprendí mucho cuando pasamos un sabático en Cali, sobre todo de morbilidad materna extrema, cómo lo siguen, y no hay duda que los problemas hipertensivos del embarazo es quizás la razón más importante de morbilidad materna extrema
tanto en Colombia como en el resto de Latinoamérica. O sea que no hay duda, no los tengo que convencer que esto es un problema serio y tenemos que saber cómo actuar. Esta ya es una diapositiva de hace 7 años con Jim Martin, que es un especialista como yo en medicina materno-fetal. Se volvió el presidente del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, de los cuales me imagino que todavía algunos de ustedes siguen siendo miembros. Jim creó lo que se llama un task force para volver a discutir cuáles son los criterios que debemos usar para preeclampsia. Y ahí los tienen, criterios que varían en Europa a veces, pero estos son los criterios por lo menos que usamos en Estados Unidos, y ustedes que son miembros del Distrito 3 de la COC, si es que todavía siguen siendo, deben conocerlos. Y empezamos con la definición basada en presión arterial de 160 en la sistólica o 110 en la diastólica, tomado en 2 ocasiones separadas por lo menos 4 horas. En el pasado se decía 6 horas, ahora es 4 horas. La presentación ya sea de disturbios cerebrales o visuales, presencia de edema pulmonar, el dolor en el epigastrio, todas las cosas que hemos dicho por muchos años que dan criterios de severidad. La función hepática anormal, y por lo menos ahora ya tenemos un criterio más objetivo. Antes era simplemente elevación de las transaminasas, ahora la definimos como por lo menos 2 veces más de la transaminasa normal. La presencia de trombocitopenia o plaquetopenia, no sé qué número, cómo lo llaman acá en la República Dominicana, las plaquetas vacas. Antes decíamos preeclampsia severa, sí, había trombocitopenia que puede ser definida en menos de 150.000, pero ahora específicamente para que sea severa tiene que ser menos de 100.000. Ahí tienen insuficiencia renal progresiva definida como una creatinina mayor de 1,1 o el doble de la creatinina en suero de valor basal. Y quizás los elementos más importantes en esta nueva definición de preeclampsia severa es que ya la presencia de los famosos 5 gramos de proteinuria en 24 horas o la presencia de una restricción del crecimiento fetal ya no son criterios como lo eran anteriormente para definir una preeclampsia severa. Entonces, por lo menos es importante entender estos hechos. Eso no quiere decir que una mujer con preeclampsia severa no puede tener más de 5 gramos de proteinuria o que no puede tener un bebé con restricción del crecimiento, pero estas son las definiciones. Cuando estamos enfrente de un cuadro de preeclampsia con elementos de severidad que ya se los dije antes de término, o sea, digamos a las 32, 33, 30 semanas, 28 semanas, sobre todo en nuestros países en el que no tenemos recursos, a veces no hay ventiladores para los niños, uno tiene que decidir qué hacemos. Como obstetras ginecólogos queremos lo mejor tanto para madre y como niño, pero la gran pregunta es, yo quisiera aguantar un poquito más el embarazo porque quiero que ese bebé siga desarrollándose en la matriz, en el útero, en lugar de sacarlo, porque no tengo los elementos o la posibilidad de poderle dar un buen cuidado neonatal. Esa es la realidad de nuestros países, sobre todo en hospitales públicos. Y el temor, si ya la mujer tiene una preeclampsia con elementos de severidad, si prolongamos el embarazo, ¿estamos poniendo la vida de esta mujer en peligro, sí o no? ¿Y qué es lo mejor para hacer? Y es importante, les voy a enseñar que desafortunadamente las guías mundiales están basadas en opiniones y en estudios muy pequeños, y nosotros por esa razón hicimos el estudio más grande que se ha hecho de esta condición en nuestros países. Y fíjense, esto es de 2007, o sea, ya casi 14, 15 años. Esta fue una revisión de Baja Cibai, quizás la autoridad mundial más grande que conocemos en problema hipertensivo del embarazo. Y lo que hizo Baja es poner una serie de estudios, y como ven, solo 2 estudios aleatorios, incluyendo el de él,
con solamente 49 pacientes, muy pequeño. El otro de Sudáfrica, de Odendal, con solamente 18 pacientes. Todos los otros estudios de manejo de preeclampsia severa antes de la semana 34 en forma conservadora, eso quiere decir sin intervenir, sino simplemente observando a esa paciente muy cuidadosamente, pero no interrumpiendo el embarazo, lo que demuestra en lo que se refiere a morbilidad materna. Como ven, muchas de estas mujeres desarrollan un síndrome de HELLP, posibilidad de edema pulmonar, fallo renal. Entonces no es la panacea, aunque no observaron en estos estudios mortalidad materna manejando a estas pacientes con preeclampsia severa en una forma conservadora, vieron una serie de complicaciones. Y en lo que se refiere al feto, eso eran complicaciones maternas. Fíjense lo que más llama la atención. El manejo expectante de una preeclampsia severa tiene consecuencias muy grandes, sobre todo la posibilidad grande de casi 1 en 4, de un 25%, de poder tener un abruption, un desprendimiento de placenta, prematuro de placenta, y una gran cantidad, una gran cantidad de bebés pequeños para edad gestacional. O sea que el manejo conservador de preeclampsia severa antes de la semana 34, si ya lo van a hacer, tiene que ser un centro que uno puede intervenir inmediatamente 24 horas del día, 7 días a la semana. La revisión de hace 7, 8 años de la Cochrane agarró 4 estudios con un total de 425 pacientes. Ya les dije que habían solo 2 estudios aleatorios con muy pocos pacientes, y estas son sus conclusiones, que había datos insuficientes para alcanzar conclusiones en lo que se refiere a los efectos en resultados maternos si es que uno hace un manejo conservador de preeclampsia severa antes de la semana 34, una evidencia insuficiente para poder alcanzar conclusiones de los efectos en muertes perinatales. El manejo conservador parece favorecer menos complicaciones neonatales como la presencia de membrana hialina o el síndrome de distrés respiratorio. Y típico Cochrane revisión, necesitamos más estudios porque no podemos dar definiciones específicas o recomendaciones específicas. Y nosotros ya habíamos hecho en mi hospital hace muchísimos años un estudio de ver si había diferencia en nuestros neonatos si uno daba esteroides e interrumpía el embarazo, y esto es, ojo, antes de la semana 34 de gestación, preeclampsia severa, estudio retrospectivo, pero queríamos ver si dando esteroides y interrumpiendo el embarazo 48 horas versus la tendencia que se hacía en Estados Unidos, porque Sebay había dicho que sí se puede hacer un manejo expectante en mujeres con preeclampsia severa siempre y cuando esté en un hospital del nivel 3 o de 3er nivel. Nosotros no vemos diferencia alguna en los neonatos con un manejo conservador, o sea que las mujeres ganaron una semana más de gestación versus el manejo agresivo, esteroides y interrupción del embarazo en 48 horas. O sea, por lo menos en nuestras manos, en lo que se refiere el neonato, porque esa es la única razón para prolongar el embarazo en una mujer preeclampsia severa remota al término, simplemente ventajas para el bebé, no para la madre. En nuestras manos, por lo menos en forma retrospectiva, no parecía que tenía sentido. Desafortunadamente, la gente como Baja Sebay en Estados Unidos, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, tanto con la COC, siguen recomendando en sus guías, y fíjense que esto dice opinión clínica, o sea, es una opinión. Siguen sugiriendo que ante una preeclampsia severa antes de la semana 34 de gestación se justifica un manejo conservador, con la idea de que podemos ganar más tiempo. Y eso simplemente basado en lo que había hecho Sebay con 49 pacientes, que demostró una prolongación de 13 a 14 días con un manejo conservador. Ojo, eso no
a ser repetido porque nadie ha ganado más de 7 u 8 días, pero sigue siendo la gran influencia. Y ya saben, si vamos a hacer una preeclampsia severa, ni duda, antes de la semana 34, esta mujer está en peligro, debe ser admitida a un hospital terciario, tiene que ser evaluada constantemente por síntomas, la presión debe ser tratada con antihipertensivos, monitoreo diario de pruebas de laboratorio, de la condición fetal, e interrumpir, si es que la mujer desarrolla un cuadro de HELP, una eclampsia, si hay un DPP obviamente, o si hay signos de distrés fetal. Pero ¿cuáles son las implicaciones de un manejo expectante para nuestros países de bajos o medios recursos? Lo que deben ser, anteriormente hablamos de los países en desarrollo. ¿Se justifica realmente ese tipo de manejo conservador? Y yo he trabajado en casi todos los países en Latinoamérica y lo único que hago es ir a hospitales públicos, tanto en su país, en Santiago, en la capital. Conozco muy bien la Altagracia, Cabral, y yo sé la realidad. Me van a decir que si tienen un domingo a las 3 de la mañana un DPP en un embarazo a las 28 semanas, que tenemos todo el equipo listo, con anestesia, con sangre, con todo listo, la realidad no es así. Entonces podemos realmente aplicar lo que nos dicen CIVAE, los americanos o los europeos en nuestros países, sí o no. Y eso es lo que nos llevó con Paulino Vigil a hacer un estudio aleatorio, que hacer estudios aleatorios en nuestros países no es tan fácil. Lo realizamos en 5 diferentes países, 9 maternidades, era un estudio aleatorio de un manejo expectante de preeclampsia severa o con elementos de severidad antes de la semana 34, el famoso MEXPRE Latin Studio, que es hasta hoy en día el estudio más grande aleatorio de esta condición, manejo expectante versus un manejo expectivo, y ese es el diagrama del estudio. Para poder decirles, tenía que ser criterios bien claros, que la mujer tenía una preeclampsia con elementos de severidad antes de la semana 34, el manejo agresivo o intervencionista consistía en dar esteroides e interrumpir el embarazo 48 horas después. El manejo expectante consistía en dar esteroides y seguir a la mujer en el hospital hasta que desarrolla un cuadro de complicación tanto materna o fetal e interrumpir ahí el embarazo. ¿Ok? Entonces, esto fue hecho con criterios aleatorios, difícil de que sea ciego, ¿no? Porque cuando intervenías, la mujer ya sabía que estabas interviniendo. Pero lo que tuvimos como objetivo primario era ver si realmente hay diferencia en la muerte perinatal o en un compuesto de morbilidad neonatal si es que interrumpimos el embarazo después de 48 horas o si es que ganamos más tiempo para este feto en el útero. Y lo que descubrimos es que no hubo diferencia alguna, lo mismo que había yo observado en mi propio hospital en forma retrospectiva, en forma anterior, por lo menos en Latinoamérica, en estas 9 maternidades en 5 países, con 263 pacientes o 64 pacientes que habían sido aleatorizadas, no había diferencia, o sea que no había beneficio alguno para el neonato si interrumpimos el embarazo después de 48 horas de dar esteroides o si prolongábamos más. Eso sí, volvimos a ver lo mismo que el análisis de los estudios retrospectivos habían dicho, que se paga un precio muy grande al hacer un manejo conservador en el hospital. Y esa era la gran incidencia de
Gracias. Abrupto placentario. Estoy traduciendo del inglés. Desprendimiento prematuro de la placenta, eso es. 5 veces más el riesgo de tener un desprendimiento de placenta, prematuro de placenta en aquellas mujeres de manejo conservador y mucho mayor incidencia, más de 2 veces el riesgo de tener bebés más pequeños. O sea que mantener la gestación tenía efectos negativos para el neonato y para la madre sin ningún beneficio en mortalidad perinatal o morbilidad neonatal. Esos fueron los resultados de este estudio aleatorio. Entonces, las conclusiones de ese estudio, el estudio más grande de preeclampsia severa con más pacientes publicados hasta hoy en día, como les dije, no diferencia para el neonato, a pesar de haber ganado en este estudio con manejo conservador, ganamos 8 días de gestación. O sea, uno dice, realmente con 8 días, wow, 8 días, quizás esa semanita más en útero va a ser una diferencia para nuestros neonatos. No hubo diferencia. Ya les dije, 5 veces más el riesgo de un DPP, mayor riesgo de tener un pequeño para edad gestacional. Y este estudio, por lo menos, y este estudio es latino, en hospitales públicos de nuestros países. Esto no es Gringolandia, esto no es Europa, esto no es Australia, esta es nuestra realidad. En nuestras realidades parece y sugiere este estudio aleatorio, el MEX-PRE-LATIN, que ante una preeclampsia severa de menos de 34 semanas, lo que se debe hacer es esteroides e interrumpir el embarazo 48 horas después. Esto, como ya se dan cuenta, genera una gran controversia, porque sujetos como Baja, y acá estoy con él cuando presentamos esto hace unos años, totalmente opuesto. Me dice, Jack, la razón que ustedes en Latinoamérica no vieron diferencia es que sus neonatólogos son malos. Imagínese esa crítica, la arrogancia, que los neonatólogos en nuestros países son malos, por eso es que no vieron diferencia. ¿Cómo puede ser esa la crítica? Pero esa era una de las críticas. Para que vean cómo uno tiene que tener cuidado. Y ciencia es ciencia. Esto es pura ciencia, esto es no que a mí me parece o esta es mi opinión. Entonces, por lo menos Baja escribe una editorial con eso y dice, por lo menos en los países de bajos o medios recursos, quizás sí se justifica lo que acaban de descubrir los latinos en el MEX-PRE-LATIN, que ante una preeclampsia severa antes de menos de 34 semanas, se justifica un manejo agresivo con esteroides e interrupción. Por lo menos lo dijo. Y para mi satisfacción, él dijo, y en los países de altos ingresos, como en Estados Unidos o en Europa, quizás realmente debemos hacer un estudio similar para ver si tenemos evidencia para decir las recomendaciones que hacemos. Ok, hay otras diferencias, estudios adicionales fuera del MEX-PRE-LATIN. Este fue un estudio en Japón que vieron si había diferencia entre una preeclampsia, no de 34, pero menos de 32 semanas, manejo expectante versus manejo agresivo, ninguna diferencia para los bebés, pero eso sí, mayores complicaciones maternas, sorpresa, sorpresa, ¿no? Y quería decirles que los holandeses quisieron replicar lo mismo que hicimos nosotros en Latinoamérica, en un estudio que se llamaba el TOTEM, de 28 a 34 semanas, lo mismo, un estudio multicéntrico, los mismos criterios que teníamos nosotros, y al final no pudieron reclutar suficientes mujeres y tuvieron que parar el estudio porque la mayoría de los médicos y los investigadores estaban totalmente sesgados a que se tenía que hacer una conducta conservadora y por lo tanto no pudieron tener suficientes datos, tuvieron que cerrar el estudio, solo tuvieron 56 mujeres que habían sido aleatorizadas. Lo curioso es que en estas 56 mujeres, un grupo manejo conservador, el otro con un manejo expectante, cuando compararon los resultados similares al del MEX-PRE-LATIN, no había diferencia alguna. Pero, como fue interrumpido con solo 56 mujeres, este estudio no tuvo suficiente poder para poderlo decir.
Y en un estudio en Colombia, publicado, no sé si Iván está todavía acá, pero esto en Colombia, curioso, tuvieron a 35 mujeres, este estudio retrospectivo, que las manejaron en forma agresiva versus 31 mujeres que las manejaron con manejo expectante ante una preeclampsia severa, menos de 74 semanas. Y lo que duele, en Colombia, en hospital universitario, de esas 31 mujeres tuvieron una muerte materna. O sea que no es la panacea de manejo conservador, eso es en nuestros países. Solo a Cochrane le había hecho la revisión del 2003 y me queda solo un minuto más. En el 2018 vuelven a revisar todos los estudios aleatorios e incluyen nuestro estudio más grande, el MEX-PRELATIN. ¿Y qué siguen diciendo? Desafortunadamente, fíjense cómo es el sesgo, que las conclusiones son similares a las de 7 años atrás, a pesar de que nosotros pensamos que habíamos contribuido con una gran cantidad de pacientes. Siguen diciendo que hay insuficientes datos para hacer una recomendación en forma tajante de intervenir o no intervenir, y que se necesitan más estudios. Quiero terminar acá simplemente diciéndoles, acabamos de publicar con Paulino, buscamos qué pasa con manejo conservador de preeclampsia severa, y queríamos comparar todos los estudios aleatorios versus los estudios observacionales. Encontramos 44 estudios, de los cuales solo 5 son estudios aleatorizados y 39 observacionales. En los estudios observacionales, o sea, retrospectivos, que yo fui a revisar mis datos, hay mayor complicación materna con los estudios observacionales y 2 muertes maternas. ¿Por qué es esto importante? Y sobre todo eran en países, obviamente, de bajos o medios ingresos. Creo que es un mensaje importante para nuestros países, que esta condición hay que tomarla muy en serio. Esto no es broma. O se nos va la madre o se nos van los dos. Y si uno va a tener una conducta conservadora, porque sabe que ya yo quiero ganar un poquitito más de tiempo porque si interrumpe el embarazo ahorita, no tengo un respirador a la semana 28 o 29, se me va a morir el bebé, yo quiero ganar un poquito de tiempo. Al hacerlo, por lo menos lo que demuestran nuestros datos en nuestros países, se está poniendo en riesgo la madre, la posibilidad de un DPP, y al final se le van los dos. O sea que esta es la realidad. ¿Qué hay de antes de 28 semanas? Realmente tenemos muchos datos entre 24 y 28 semanas. Difícil en nuestros países hacer un estudio aleatorizado entre la semana 24 y 28 por la escasez de recursos. O sea, realmente no hay estudios que demuestren si se debe hacer con manejo conservador o manejo interrumpir. La mayoría de la gente trata de extrapolar los datos. En Estados Unidos tratamos de manejarlo en forma conservadora. Yo recomendaría en Latinoamérica que no tomen ningún riesgo, esteroides e interrupción. ¿Y qué después de la semana 34? Bueno, todo el mundo nos ha enseñado que después de la semana 34, preeclampsia severa, ni discutir, interrupción, ¿correcto? Bueno, necesitamos un par de estudios aleatorios y realmente demuestra que la interrupción es lo mejor. Los 2 salieron en el Lancet en los últimos años, el HIPITAT-2, que era una interrupción inmediata versus un manejo expectante, y que lo que demostró que una interrupción inmediata conlleva una reducción en resultados maternos adversos significativa. Por lo tanto, yo creo, para terminar acá, justo tenemos a tiempo, que en conclusión quería demostrarles, no con bla 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 o a mí que me parece, sino con ciencia, con estudios aleatorios, y les digo, hacer los estudios en Latinoamérica en forma correcta no es fácil, pero se hicieron. Demuestra que ante esta condición, obviamente, admitir a la paciente a un hospital, si pueden terciario, en que pueden intervenir en cualquier momento, administración de esteroides, un manejo muy cercano al paciente
y considerar interrumpir el embarazo después de 48 horas de administrar los esteroides. Si alguna pregunta, no sé si el doctor de la Vega llegó. Hola.